Estamos en este estudio de Romanos, ya sabéis. Hoy nos tocaba comenzar con el capítulo 2. Y yo creo que la mayoría estáis pudiendo asistir los jueves, ¿verdad? Entonces no hace falta que recapitule nada porque todos estáis aquí, o casi todos, y también están las grabaciones en la página web. Si un día te pierdes un jueves, pues ahí lo puedes escuchar. Entonces terminábamos el jueves pasado en aquel punto abajo de todo, ¿verdad? El apóstol Pablo había comenzado la carta arriba de todo, con un saludo, introduciendo el poder del Evangelio de Jesucristo, y había llegado a ese clímax temprano en la carta, a la mitad del capítulo 1, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que el justo debe de vivir toda su vida por fe, y de repente entra en ese proceso en el que empieza a hablar de la condición humana, y empieza cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, y empieza a hablar de cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios, cómo el hombre se pone soberbio delante del Señor, delante de su Creador, y cómo el hombre pretende, para entender a Dios, endiosar sus razonamientos y endiosar su mente, y al final caer en un egolatrismo brutal, ¿no? Donde yo puedo entender al más grande, lo que significa que mi mente es la más grande y que yo también soy el más grande, ¿verdad? Esa elevación del humano, del pensamiento humano, y en vez de conocer más a Dios, en esa locura de la soberbia del pensamiento y de la mente, lo que empezó a tener es cada vez una imagen más distorsionada de Dios. En vez de verlo mejor, lo veía menos claro. Y es lo que nos pasa, ¿verdad? El ser humano en su soberbia no entiende más a Dios, lo que hace entenderlo menos, no lo percibe. A veces el sencillo, el niño entiende más a Dios no por la intelectualidad, sino por la soberbia que está a veces detrás de la intelectualidad o del pensamiento, ¿no? De elevar el pensamiento, y al final, en vez de entenderlo mejor, lo empezaron a entender peor, empezaron a intentar hacer imágenes de él, ya con forma de hombre, y luego con forma de animal, y cada vez una visión más distorsionada de quién era Dios. Y no quisieron, y Pablo sigue y va más bajo todavía, y no solamente no quisieron esto, sino que lo rechazaron, y los caminos que el Señor había dado para conocer lo que eran la naturaleza, la creación y la conciencia, directamente la desecharon. No hay Dios en la creación, y la conciencia es cuestionable, es líquida, es temporal y depende, es situacional, de tal manera que sacaron a Dios de la ecuación, poniendo ellos la mente. ¿Y qué hizo el Señor? Entregarlos a su mente y decir, bien, pues tú quieres gobernarte con tu mente, vamos a ver lo que sale de tu mente. Gobiérnate con tu mente. ¿Y qué empezó a salir de la mente? Véase, del corazón del ser humano. Grandiosidades, bendición, paz, ecología. No, guerra, destrucción, robo, mentira, atropello. Eso es lo que empezó a salir de un ser humano cada vez más alejado de Dios. Y cuanto más peor le iba, en vez de volverse a su Creador, todavía se endurecía más. Y vemos esta bajada en el final del capítulo 1, donde termina el capítulo diciendo algo horroroso, que es: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, el punto bajo del todo es: no solamente lo hago sin saber que está mal, sino que lo hago aunque sé que está mal, pero me da igual. Y aunque sé que esto tiene consecuencias, me da igual, porque lo único que me interesa es a la hora y el momento, y al aquí y el ahora, y las consecuencias me dan igual. Es más, si otro lo hace igual de mal que yo, o incluso un poco peor que yo, pues todavía le digo: qué bueno has sido, qué tremendamente malo has sido. Has podido engañarme más que yo, pues eres más listo que yo. Has podido robar, yo robé 1 millón, tú robaste 3 millones, me he quedado corto.
te admiro, ¿verdad? Y ese es el punto al que nos lleva el primer capítulo al final del todo. Una caída brutal que nos va a llevar a entender de qué nos salva el Señor y cuál es ese poder de la salvación. Y pasa al capítulo 2 y trata un tema que ya lo viene tratando, pero que lo va a ahondar, y es el tema de la justicia de Dios, ¿vale? Y vamos a trabajar un poquito en él, justicia de Dios y también el tema de la justicia propia, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto tremendo, tan duro, tan feo, no lo puedo enfatizar suficiente, de repente dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Verdad? Después de todo lo que ha dicho, dice, no tienes excusa ninguna. Ni tu contexto, ni tus ancestros, ni tus pretextos. No tienes excusa, oh hombre. Pero pone una coma. Y ahora resulta que se está dirigiendo a otro hombre, no está dirigiéndose al hombre del que estaba hablando en el capítulo 1. Ahora Pablo cambia el target de su audiencia. Digamos que el del capítulo 1 era él. ¡Uy, qué malaje! Ese era el hombre. ¡Uy, qué malaje! Ese era el hombre del capítulo 1. Mentiroso, desobediente, soberbio, perverso. ¡Uy, qué mala gente! Y ahora dice, eres inexcusable, hombre. Y tú dirías conmigo, efectivamente, a la cárcel con ese. Pero pone una coma y dice, oh hombre, donde quiera que sea, tú que juzgas. No se está dirigiendo al de antes, al malaje. Está hablando del que juzga al malaje. El que mira al malaje y dice, uy, qué malo. Que es otro tipo de hombre. Veremos que en este capítulo su audiencia va a ser dos clases de personas. En el primer capítulo, al final, su audiencia era el mundo entero y el hombre malo, malísimo, malaje. Pero ahora se dirige a dos personas, a dos grupos de personas. Uno de ellos, que veremos después, son los judíos, y lo dice claramente. Pero antes de llegar a los judíos, habla a un grupo que también se le puede aplicar a los judíos esto y a todos, pero no está hablando directamente aquí el pueblo judío, está hablando al que es moralmente correcto. Aquí empieza a hablarle a un hombre que es el hombre buena gente. El hombre, sí, que se encuentra en esa superioridad moral. Que mira al del capítulo 1, últimos versículos, y dice, ay, qué malo, asesino, malo. Sí, pero ahora le está hablando a otro hombre. ¿A qué hombre le está hablando? Dice, es inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Está hablando de juzgar, juicio, ¿verdad? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que ha dicho antes en el capítulo 1 al final. La mentira, el asesinato, la desobediencia, la blasfemia, todas estas cosas que ha dicho antes. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre tú que juzgas, vuelve a hablarle a este señor, que no es del grupo de los anteriores, es otro grupo de personas, que son los, no es cristiano pero es buena gente, es buena persona, no hace mal a nadie, ¿verdad? Este tipo de persona es decente, ¿verdad? Este tipo de, dice,
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora, bueno, vamos a seguir. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero ¿tú quién? Oh hombre, tú que juzgas. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacen bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y el griego también, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Hablábamos de esto el jueves pasado. Los que no conocieron la ley perecieron sin conocer la ley por su pecado. Pero los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y los que conocieron la ley serán juzgados por la ley que quebrantaron. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¡Wow! Tremendo texto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mucho que tratar aquí, ¿vale? Vamos a ir observando algunas cosas. Pablo, como he dicho, habla ahora a la gente moralmente educada en esta parte, luego tratará con los judíos. Y observamos, lo primero que observamos es que el hombre no está en condición de juzgar. Por lo cual, versículo 1, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues eres inexcusable, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. El hombre no está en disposición de juzgar. El hombre no está en disposición de juzgar. Yo no estoy hablando del sojuzgarlo todo, no estoy hablando del escudriñarlo todo y retener lo bueno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de juzgar en el sentido del juicio, la sentencia. O sea, lo que hace el juez que es imparcial, que tiene toda la información, los agravantes, los atenuantes, todos los datos, y que conoce perfectamente la ley, emite una sentencia. El ser humano no está en condiciones de juzgar a nadie así. Hermano, no podemos juzgar. No podemos juzgar a la gente. Yo no estoy hablando de, ¿me entendéis, verdad? Entresacar lo precioso de lo vil, escudriñar cosas, sacar lo que es bueno, apartar lo que no, ese tipo de juicio, de escrutinio. No estoy hablando de juzgar una situación, un hecho objetivo, incluso una conducta. Lo que estoy hablando es juzgar a las personas. El hombre no está en capacidad de juzgar a nadie. Y eso a veces a nosotros se nos ha olvidado. Porque
en lo que juzgamos, atesoramos juicio para nosotros. Y además nos dice el texto por qué lo hacemos. Lo hacemos por la dureza de nuestro corazón. Entonces, aquí Pablo introduce un concepto que es la justicia propia. Viene hablando y va a seguir hablando de la justicia de Dios, pero antes se para y dice, ojo, que una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justicia propia. Porque de hecho en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios sí juzga según verdad, con toda la verdad y nada más que la verdad. Porque Dios sí conoce los corazones, Dios conoce todo. Entonces, Dios sí juzga, sí, será juzgado el pecado. Yo no estoy diciendo que no será juzgado. Está diciendo que es una arrogancia de parte del ser humano querer ponerse en el lugar de Dios. Porque además Dios, que lo ve todo, dice, tú acusas a tu hermano de pecar, a tu hermano o al ser humano, me refiero al hermano ahora en la humanidad, acusas al otro de pecar en esto y tú pecas en esto, para mí es lo mismo. Porque dice, curiosamente, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Ahí hacer lo mismo no está hablando del mismo pecado, porque posiblemente esta gente con moralidad más alta no hubiera matado a nadie. Habla de hacer lo mismo en el sentido de que rompe la ley igual. Unos en esto y otros en esto. Hermano, no nos vamos a parar más aquí. Es igual de pecado el divorcio que la homosexualidad. Que lo entendamos. ¿Lo entendemos? Y una abominación, la perversión sexual es una abominación, pero ¿sabes también lo que dice la Biblia que es una perversión? Que el Señor abomina, el que causa discordia entre sus hermanos. No estamos en condiciones de juzgar. Pero bueno, no nos está hablando a nosotros, está hablando aquí a personas con, ¿verdad?, con justicia propia, que se creen que como tienen una moralidad más alta, pues pueden juzgar a los del capítulo anterior que son muy malos. Seguimos. Cuarto, nadie escapa al juicio de Dios. Lo dice ni los gentiles ni los judíos. Porque Dios no hace acepción de personas. Nadie escapa a su juicio, ni buenos ni malos, ni a los que nosotros nos parecen más buenos, ni a los que nosotros nos parecen más malos, ni a... Todo el mundo será juzgado por Dios. Y es algo que tenemos que entender, y Pablo se lo está recalcando. 5. Otra cosa que observamos. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad son para traernos al arrepentimiento. O sea, lo que nos está diciendo es, de hecho, dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, cuando vemos como seres humanos la bendición de Dios, la paciencia que Dios nos tiene, la benignidad que Dios nos tiene, y en vez de interpretarlo como que Él nos está llamando a acercarnos a Él, lo que hacemos es pensar que nosotros somos mejores que nadie y que somos autosuficientes, lo que estamos es despreciando esa benignidad. Porque esa no es la razón por la que Él es benigno con nosotros. Él es benigno con nosotros porque quiere atraernos a Él. Él es bueno contigo porque te quiere atraer a Él. Y si me escuchas y nunca has conocido al Señor, quiero decirte que si te va bien y tienes una buena familia y Dios te ha librado de enfermedad y te va decentemente bien y miras para el cielo y dices, si hay un Dios, gracias que me ha dado suerte. Quiero que sepas que esa suerte no es para que la menosprecies, es para que te acerques a Él. Esa suerte, entre comillas, no demuestra que eres mejor que nadie. Lo que demuestra es que Dios quiere acercarse a ti y Él quiere que tú te acerques a Él. Seguimos. Dice, pero, capítulo 5, pero por tu dureza de corazón por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí está otra vez el kit de la cuestión. El ser humano tiene que arrepentirse. Fijaros, los del capítulo anterior se pusieron duros como la piedra ante el Señor. Pero ahora que Pablo está tocando a este grupo de personas autosuficientes,
con justicia propia, que juzgan, los acusa de lo mismo, dureza de vuestro corazón. Duro de corazón es el que abiertamente dice no hay Dios, y duro de corazón es el que dice yo soy muy bueno, yo seguro, otros no, pero yo seguro que voy al cielo, porque yo al cielo lo tengo ganado. Es la misma dureza de corazón, es el mismo corazón no arrepentido. Por eso Pablo le está diciendo, ojo, señores, a los que creéis que tenéis superioridad moral, porque tenéis el corazón endurecido y necesitáis arrepentiros igual que los otros. Siguiente que observamos es que hay un día de ira y un día de juicio donde cada uno va a pagar según lo que ha hecho. A los que perseverando a hacer el bien buscan gloria e inmortalidad, vida eterna. Gloria y paz al que hace lo bueno. Y a los que son contenciosos y no obedecen, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo y tribulación. A los que pecaron conociendo la ley y a los que pecaron sin conocer la ley. Porque además llega a un punto muy interesante donde dice que la ley también es representada por la obediencia, no solamente por el oírlo. ¿A alguien le suena esto de cuando Jesús dijo, el que oye mis palabras y las obedece, lo compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca? El que oye y el que obedece. Entonces aquí le está diciendo, señores, que no es cuestión de que ustedes tengan conocimiento sobre la ley, que no es cuestión de que ustedes hayan escuchado sobre la ley, es cuestión de si ustedes son obedientes o no. Porque puede haber gente que no es de vuestro grupo, sino de otro grupo, pero que a lo mejor, aunque nunca han escuchado la ley, por su conciencia sí hacen las obras de la ley. Y Dios, toda la historia, ha encontrado gente que sin ser del grupo de los elegidos, lo han guardado la ley, han guardado su testimonio en su conciencia y han buscado a Dios. Véase el caso de Cornelio, una persona que era temerosa de Dios sin ser judío. Ahora, ¿qué aprendemos sobre el juicio de Dios? Número uno, que el juicio de Dios es justo. Y Él es el único que puede hacerlo justo. Se basa en la verdad, en toda la verdad y solamente en la verdad. Que el juicio de Dios, número dos, es ineludible. Todo el mundo pasará por ahí. Todo el mundo. Buenos y malos. Todo el mundo. Tercero, aprendemos que a veces el juicio de Dios es postergado por la benignidad de Dios, pero que eso es la mano de Dios queriendo atraernos a Él. Al final, todos llegan al juicio. A veces el Señor posterga el juicio y da oportunidad, y da oportunidad, y da oportunidad, y da oportunidad. Pero cuando pasamos de esta vida a la otra, se acabó la oportunidad. Ahí hay juicio sí o sí, ¿verdad? Los que buscan las cosas de arriba recibirán recompensa. Nos lo dijo antes, los que buscan la gloria de Dios, los que buscan las cosas de arriba, Dios lo ve y lo recompensa. Los que no obedecen son castigados. El que obedece la ley de Dios es el que es justificado, no el que la conoce. Ahora, leyendo este texto, teniendo en cuenta que todavía no ha acabado su razonamiento y no ha llegado a donde todavía quería llegar, podríamos pensar que la gente mala no se salva, no es justificada porque es mala, y la gente buena, que hace buenas cosas, sí es justificada. Ahora, no debemos olvidarnos que Pablo está aquí edificando un argumento que va a llevar a la imposibilidad de la salvación del ser humano por sí mismo y que va a llevar a exaltar la salvación que es por la fe en Jesucristo. Antes de llegar a ese argumento, está poniendo una cosa sobre la bandeja, que es
que Dios ve claramente cuando la gente se inclina al pecado o cuando la gente se inclina a lo bueno. Que Él recompensa de una manera al que se inclina a lo malo y recompensa de una manera al que se inclina a lo bueno. Y que Él sí hace diferencia. El problema es que no hay ninguno que pueda hacerlo todo bien. Porque incluso los que intentan hacerlo bueno se quedan cortos. El argumento que está poniendo aquí no es la salvación por obras, porque de hecho es contraria a toda la carta. El argumento que está poniendo aquí es, número uno, que la justicia propia no tiene lugar en el ser humano, porque el Señor examina el corazón y pesa el corazón. Número dos, que el Señor hace diferencia entre el que busca lo bueno y el que busca lo de arriba y el que se rebela contra Dios. Aunque ninguno de los dos puede ser salvo por sí mismo, pero el Señor lo ve y lo recompensa. No es lo mismo. Ahora, el que hace lo bueno y busca lo de arriba no puede salvarse a sí mismo, pero el Señor lo ve y lo recompensa. Claro que sí. Todavía dependerá de la gracia de Cristo, pero el Señor lo recompensa. Seguimos un poco más. Hemos dicho que el juicio de Dios es, según verdad, hemos dicho que el juicio de Dios trata con la culpa acumulada. La culpa se acumula, y el juicio trata con la culpa acumulada. No nos pensemos que todo el mundo va a ser juzgado de la misma manera. La culpa se acumula. Lo curioso del texto es que pone que los que acumulan culpa son los que se erigen a sí mismos como jueces. Porque al erigirte como juez, acumulas más culpa sobre ti. ¿Os acordáis de aquello de con la vara que se mide, serás medido? Es recomendable ser amplios en misericordia, ¿verdad, hermano? Con los demás. Es recomendable ser misericordioso y decir, bueno, mira, todavía no está muerto, tiene oportunidad. Mientras que haya vida, hay oportunidad. El Señor lo puede alcanzar. A otros peores no ha alcanzado el Señor. Vamos a seguir orando por él. ¿Verdad? Bueno, una oportunidad más. 70 veces 7. Nos conviene esa actitud. No la actitud justiciera, porque acumulamos juicio. De hecho, el juicio de Dios es sin acepción de personas. Es de acuerdo con los hechos, no con el conocimiento. Claro, aquí es donde nos... Claro, es que ten en cuenta de que el Señor te juzga por lo que vives, no por lo que sabes. Lo mismo ahí ya decimos misericordia mejor. ¿Verdad? Sexto, estoy leyendo un resumen de William Newell que lo plantea así, como las características principales de la justicia de Dios. Sexto, el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón, versículo 16. Claro, es que el Señor mira el corazón y Él juzga los secretos del corazón. Imagínate que fuera juzgado por los secretos de tu corazón y por lo que vives, no por lo que sabes. Sin acepción de personas, seas quien sea. Bueno, pues ahora deja de imaginártelo porque esa es la realidad. Menos mal que nos separa aquí Pablo y que nos habla de la gracia de Cristo. Porque ¿quién puede ser bueno aquí? Con esta descripción. No he matado, no he violado, sí, pero con esta descripción, ¿quién es bueno? ¿Quién se libra? ¿Quién no se ha erigido como juez y ha mirado a otro y ha dicho, ¡pla!, y ha emitido una sentencia? ¿Verdad? Número 7, y esto nos dará pie al siguiente día. El juicio de Dios es de acuerdo con la realidad, no con la profesión religiosa. Veremos a partir del capítulo 17 al 29 que pasa de hablar de al hombre, oh hombre tú que juzgas,
pasa de hablar a tú judío, pasa a hablarle al judío, al religioso. Y continúa este argumento donde el apoyo ya no es tanto en mi justicia propia, que también, aunque disfrazada de religiosidad, o ya no es tanto en mis hechos externos o en los conocimientos que tengo o en una moralidad relativa, sino que mi apoyo es en mi religiosidad, que es el siguiente punto al que va el apóstol Pablo. Y ahí también nos demostrará y nos llevará a la conclusión de que el apoyo en las creencias y en la religiosidad tampoco vale para que el hombre pueda salvarse del juicio de Dios. ¿Amén? ¿Lo habemos entendido más o menos? ¿Lo hemos entendido? Bueno, vamos a dejarlo aquí en esta tarde. Léete por favor los siguientes versículos y recuerda lo que hemos hablado. Te lo resumo. Número 1, no hay lugar para la justicia propia. Eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. Porque en lo que juzgas, tú también serás juzgado. Segundo, el juicio de Dios es correcto, perfecto, verdadero. Él sí puede juzgar. Él sí juzga base a la verdad. No a una parte de la verdad, no a comentarios, no a lo que escuché. No, Él tiene toda la verdad y Él juzga en base a la verdad. Segundo, Él juzga una culpa acumulada. Y el hombre, al juzgar, acumula culpa sobre sí. 3, Dios juzga, el juicio de Dios es conforme a obras, a vida. Número 4, es sin acepción de personas. Todos pasan por el juicio de Dios. Número 5, el juicio de Dios es de acuerdo a hechos, no a conocimiento. Número 6, el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Y número 7, el juicio de Dios es de acuerdo con la realidad, no con la profesión religiosa. Amén. Este es el juicio de Dios que también es dado al ser humano. Y como hemos visto, aunque el ser humano no descalificara en el grupo del capítulo anterior, de los malos malajes, cualquier ser humano de buena ver, de buena gente, cae entre este grupo claramente. Así que todos necesitamos un Salvador. Los muy malos y los que no son tan malos. Todos seremos juzgados. Dios juzga conforme a verdad. Todos necesitamos un Salvador. Dios valora el que busca lo de arriba, pero todavía todos necesitamos un Salvador.